Buenas tardes, comenzamos ahora nuestra sesión en el Centro Espírita Chico Xavier. Hoy día tenemos a nuestro hermano Alejandro que nos va a dar la charla Los Obreros de la Última Hora. ¿Ok? Cuando gustes, Alejandro. Muchas gracias, Ana C. Muy buenas tardes. Tenemos la oportunidad de estar reunidos para tratar el tema de los obreros de la última hora, que corresponde al capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo. ¿En qué consiste este tema? He escogido este tema porque hay muchas enseñanzas que nos inciden a todos nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a empezar esta explicación con una parábola que dice de la siguiente manera. Dice que el reino de Dios se asemeja mucho a una viña de un hombre, ¿sí?, que salía temprano a buscar los obreros para que trabajen en su respectiva viña. Entonces este hombre salió pues temprano, ¿no?, y encuentra en el campo a unos obreros y les dice que vayan a trabajar a su viña y acuerda con ellos que le iba a pagar una moneda a cada uno de ellos, ¿no? Entonces estuvieron de acuerdo, se fueron a trabajar a la viña. Luego a las 3 horas nuevamente este hombre, el dueño de la viña, sale a buscar más obreros, ¿no? Y encuentra otros obreros y les dice que vaya a trabajar, ¿no?, y que les va a pagar pues lo que corresponde, ¿no? Luego a las 6 horas nuevamente este hombre sale a buscar más obreros y los encuentra, ¿no?, y le dice: ¿ustedes qué hacen acá? Vayan a trabajar en mi viña. Ya, y van a trabajar, ¿no? Luego ya a la 11ª hora, ya faltaba una hora nada más para que termine el turno, ¿no?, el turno de trabajo, y encuentra en el parque pues a otros hombres que estaban así desocupados, ¿no?, y nuevamente les pregunta: ¿y ustedes qué hacen acá? Entonces ellos le respondieron: estamos esperando ansiosamente que alguien nos llame, ¿no?, para trabajar. Bueno, vayan a mi viña y comiencen a trabajar, le dice, ¿no? ¿Ok? Entonces luego, cuando ya terminó la jornada de trabajo, digamos a la 12ª hora, el dueño de la viña le dice a su mayordomo, ¿no?, por favor, anda a pagarles a todos lo que le corresponde, pues, ¿no? Pero empieza por los últimos, le dice. Empieza por los últimos que han llegado a la viña, ¿ya? Entonces, los que habían llegado primero escucharon este comentario del dueño, ¿no?, de la viña, y comenzaron pues a murmurar, a intercambiar palabras entre ellos, y se acercaron pues al dueño de la viña, y le preguntaron: Señor, pero ¿por qué le vas a pagar, dice, la misma moneda a ellos que han llegado a la última hora, y a nosotros también nos vas a pagar igual? Se suponía que a nosotros nos ibas a pagar mucho más, ¿no?, porque hemos trabajado desde temprano, desde que comenzó el día, ¿no? Entonces yo he trabajado 10, 11 horas y ellos que han trabajado una horita, ¿le vas a pagar lo mismo?, le dice. ¿Te parece justo?, le preguntan. ¿Ya? Y bueno, yo quisiera que también esta reunión no sea un monólogo, que todos participemos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Era justo lo que iba a hacer este señor, el dueño, que les iba a pagar a todos la misma moneda y no importaba el tiempo? ¿Es justo? A ver, me gustaría escuchar algunas opiniones. Yo pienso que sí, que es justo, porque ellos de todas maneras eran trabajadores. Lo que pasa es que estaban esperando que alguien los llame, pero no estaban sin hacer nada con su propia voluntad, porque no querían hacer nada o porque eran flojos. Simplemente eran unos trabajadores que estaban conscientes que podían trabajar bien en la viña, pero no fueron llamados. Entonces, el hecho de que ellos vayan después a trabajar unas pocas horas no quiere decir que no lo hayan hecho con esfuerzo, con conocimiento, con sacrificio, ¿no?, sino que dieron todo de sí en el momento que fueron llamados. Perfecto.
efectivamente, ¿no? El dueño de la viña pues le dice, bueno, yo no estoy cometiendo ninguna injusticia, le dice, no, porque desde un principio acordamos que te iba a pagar una moneda, le dice a los que llegaron primero, bueno. Entonces yo no estoy cometiendo ninguna injusticia, te estoy pagando lo que te ofrecí, una moneda. Y los que llegaron a última hora también quiero darles a ellos lo mismo que te estoy dando a ti. Esa fue la respuesta. Y esa es una aplicación de este principio que dice los últimos serán los primeros, ¿no? Y los primeros serán los últimos, ¿no? Entonces, dentro de las enseñanzas que nos dan los espíritus superiores, efectivamente, pues dice que estos obreros que llegaron a última hora, sí, tienen derecho al salario, ¿no? Y exactamente con la observación que ha hecho Rosalía, pero hoy en día todos hacen eso y te demandan en el Ministerio de Trabajo. ¿Perdón? Si hacen eso hoy día, los demandan, ¿no? Si he trabajado más horas, le corresponde ganar más que el que ha trabajado menos. Claro, pero a veces es un enfoque ya a veces terrestre, pero aquí estamos haciendo un enfoque ya espiritual. Todos por igual. Es la parábola, es una parábola con la que Jesús nos enseña, no es interpretación de una parábola lo que nos está diciendo Alejandro, ¿no? Porque no estamos hablando del trabajador en el mundo terrestre, ¿no? Terrestre, corporal, material, ¿no? Jesús nos enseñó así, con parábolas, que esas personas están dispuestas a dar todo de sí si son llamados y aplicándose a predicar la palabra, puede ser también, ¿no? Claro, además en el tema, como dice también Alejandro y Rosalía, es que, por ejemplo, no se está hablando en el tema terrenal, sino en el mundo espiritual, y se dice, es la parábola, el ejemplo, este es un ejemplo nada más, es como, lo entiendo así, ¿no? Es que no importa cuándo decidas, lo importante es que lo decidas para que trabajes por el reino de los cielos. O sea, un poco es como que yo entiendo, ¿no? O sea, Claro. Si el Señor te llama, no importa cuándo tú vayas, lo importante es que si llegas vas a ser de la misma forma recompensado que como llegaron los primeros. Aunque fueras el último a llegar, vas a ser igualmente recompensado. Igual que nosotros, no todos hemos llegado aquí en la misma fecha, en el mismo momento, ni con los mismos conocimientos. Claro, ¿no? claro. Poco a poco nos hemos ido congregando, ¿no? Claro. Y yo pienso que ha llegado al último día o hoy día, si realmente toma conciencia de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo y sale de aquí convencido y es un hombre caritativo y bueno, tiene el mismo valor que los que Claro. llegaron primero al centro, ¿no? Exactamente lo que se quiere decir, ¿no? Lo que estamos Claro, esa es diciendo. la enseñanza, ¿no? A través de esta parábola, efectivamente. Claro, y es cierto, estos obreros que llegaron a última hora, sí, pues tienen derecho a su salario, pero hay que hacer esa observación de que ese retraso, cuando hablamos de retraso me refiero a que lo llamaron a última hora, pues, ¿no? Y que ese retraso no se debió a una razón de pereza por parte de estos obreros, no fue por razón de pereza, ni por falta de buena voluntad, ¿no? Sino que fue el momento, Claro. fue un momento que tuvieron que ser llamados. ¿Ya? Entonces sí, pues tienen derecho al salario y tienen el mismo valor de recibir esa misma moneda con respecto al que había llegado pues mucho más antes, ¿no? Que había llegado primero. ¿Ya? Entonces Dios toma en cuenta eso, pues, ¿no? La buena voluntad, ¿no? Y hay que estar, dice, con el corazón predispuesto para cuando seamos llamados, ¿no? Aunque estemos en la última hora, ¿no? Claro. Pero vamos a recibir todos la misma recompensa. Porque hay muchos que pueden haber sido llamados primero, pero no tuvieron la buena voluntad. Pues. No tuvieron la buena voluntad, simplemente o trabajaron sin ese entusiasmo, no hicieron una buena obra, lo dejaron a medias, se alejaron. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y eso se aplica para las personas que por ejemplo están mal, enfermos y piden perdón a última hora y se mueren. ¿Aplica para ellos también esa parábola? No. Justamente hay una observación sobre ese punto, dado
Preciso. Porque hay muchas personas, sí, que van a decir, Señor, perdón, reconozco que he malgastado mi tiempo, sí, así sí, reconozco que he malgastado mi tiempo, así que tómame en tu viña, le dicen, ¿no? Llámame en esta última hora, dicen, ¿sí? Llámame siquiera en esta última hora y págame el mismo salario del que tuvo esa buena voluntad, dicen. ¿Y qué creen ustedes que el Señor le va a responder en ese caso? El Señor va a aceptar a todos. Pero pienso que si es No, verdad, pero en ese momento. si es un en ese sentimiento momento. real de ¿Qué arrepentimiento, creen si que es un momento real de arrepentimiento, si es un momento de arrepentimiento real, supongo, que sí. así sea un momento Dios, si es real, sí. Pero no significa tampoco de que, bueno, o sea, pienso que va a venir igual, va a regresar. ¿no? Yo, Alejandro, te pregunto eso porque yo lo había entendido de otra forma en la parábola. Justamente lo que tú dices. No, pero está bien la pregunta porque o sea se que- relaciona con el tema. ¿está bien? Claro, pero yo te pregunto porque yo entendí que cuando pasaba eso, en el libro está, en la parte de los espíritus en las instrucciones, que dice que cuando alguien muere, da el ejemplo, ¿no? Cuando alguien muere y dice, Señor, perdóname, y se arrepiente, Dios le va, o sea, el Señor nos permite el arrepentimiento, pero nos deja en claro que tenemos la otra reencarnación para completar lo que no hicimos ahora. O sea, tenemos trabajo después. Eso es lo que yo entendí. Claro, los espíritus superiores justamente nos explican eso, ¿no? Que hay muchas personas que después de haber pasado por todas las ignominias de la humanidad, ahí como que quieren arrepentirse, ¿no? A última hora. Pero es un arrepentimiento que es forzado hasta cierto punto, porque le dicen, Señor, tómame en tu viña y págame el mismo sueldo de aquel obrero de buena voluntad, ¿no? Pero claro, hay una respuesta. ¿Te imaginas, a un asesino, ¿no? Digo yo, que se arrepiente después? ¿Será aceptado, digo yo? Pero siempre va a regresar, pues. O sea, hay que regresar. claro, tiene trabajo por cumplir. Claro. Yo entendí eso. Pero Rosalía quería agregar algo. Pero se Sí, arrepiente yo igual, quería ¿no? agregar que la diferencia está en que si yo tengo conocimiento de cuál debe ser mi comportamiento moral y lo dejo pensando que al final me puedo arrepentir porque estoy en duda si será cierto, si habrá un cielo, no habrá un cielo, ¿no? Pero la diferencia está en el conocimiento. Si yo, teniendo el conocimiento, digo, bueno, mañana, al final me arrepiento, pero no, lo que pasa es que si yo tengo conocimiento, como dice Dios, ¿no? Y una parte en la Biblia, a quien más se le dio, más se le pedirá. Claro, claro. Entonces, si yo he tenido el conocimiento y no me he comportado tal cual las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Yo pienso que no va a ser efectivo eso de que si yo me arrepiento al final y digo, Señor, Señor, toco la puerta, el Señor me va a abrir las puertas. Me va a decir, bueno, tú me has demostrado que tenías el conocimiento, pero no lo aplicaste. Ahora tienes que seguir estudiando y saber cómo te vas a comportar. Ahí te voy a abrir la puerta cuando tú realmente te arrepientas de las cosas que hiciste y ahora has seguido estudiando, has seguido instruyéndote y ahora te has comportado tal cual las enseñanzas de mis mandamientos, por decirlo así, y vas a entrar, ¿no? La diferencia está en que uno teniendo conocimiento evade su responsabilidad de comportamiento y por el otro, bueno, es fácil, ¿no? Mejor me olvido de esos conocimientos y hago lo que quiero con mi vida. Claro, porque es menos juzgado el que menos sabe. El que más sabe, obviamente, tiene que ser, es lógico, tú sabes perfectamente y sabiendo aún así lo hiciste. El ignorante obviamente no sabía. Claro. Y si no sabe, obviamente Dios va a ser un poco más indulgente con el que no sabía, ¿no? Claro, ahí donde Dios pues le va a decir a estas personas que piden eso, pero tú no has querido trabajar en mi viña, le va a decir, ¿no? Malgastaste tu tiempo, entonces lo que tienes que hacer ahora es aprender de nuevo, le dice. ¿Sabes? Aprender de nuevo, aprender de nuevo. Pero Sí. Tenemos que tener en cuenta que Dios es bien misericordioso, es misericordioso con todos sus hijos y a todos nos ofrece las mismas oportunidades. Siempre serán ofrecidas las mismas oportunidades. Cabe a cada uno de nosotros saber identificar la oportunidad y también
de acuerdo a nuestro conocimiento, ir aplicando las enseñanzas conforme nos ha dicho Rosalía. En el caso de reincidencia, en el caso de aquellos hermanos que hacen caso omiso, aquellos, vamos a decir, alumnos aplicados a la última hora, ¿no? Que no viene a ser lo mismo que los trabajadores de la última hora, sino aquellos que por omisión en el último momento desean aplicarse, desean ya entrar en, vamos a decir, en línea, ¿no? Esos hermanos tendrán las mismas oportunidades también, solo que esos débitos adquiridos van a tener que ser resanados en una próxima oportunidad. Cuando digo oportunidad me refiero a las oportunidades existenciales que Dios nos da. En cada existencia Él nos ofrece la oportunidad de resanar cada débito y de perfeccionar cada virtud y exterminar cada defecto. Entonces eso es lo que Dios nos da. No es un juzgamiento, juzgarnos. No nos va a juzgar, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. ¿Ok? Somos nosotros mismos, con el peso de nuestros débitos, que obtenemos el lugar que merecemos. Dios está observándonos y Él nos ofrece simplemente las oportunidades. Si las necesitamos nuevamente, pues nuevamente tendremos la misma oportunidad y vendremos nuevamente a resanar aquello que quedó pendiente. Es así. Y esos hermanos que son los estudiosos, vamos a decir, estudiosos me refiero porque pusieron un ejemplo de quien estudia y quien es aplicado y quien no es aplicado, ¿no? Esos hermanos aplicados de la última hora también van a tener esa oportunidad, como lo repito, más probablemente esa oportunidad va a ser un poquito más accidentada, más penosa, ¿ok? Porque si dejamos para cuidar de nuestra moral, si dejamos para cuidar de nosotros mismos interiormente a la última hora, lógicamente que no tenemos merecimiento, ¿no? Es lógicamente que no tenemos merecimiento. Y si una persona está al borde de la muerte, normalmente quiere acercarse a Dios, pero no por eso, porque fue una persona con muchos defectos, una persona que tuvo malos comportamientos, Dios le va a cerrar los oídos y le va a cerrar la oportunidad de su misericordia. Entonces, todos, absolutamente todos vamos a tener esas oportunidades. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Gracias. Estoy escondida por aquí, pero... Gracias, Ana C. Es un excelente complemento, ¿no? Que todos estamos para aprender. Claro que sí. Entonces, y de acuerdo pues a estas enseñanzas de los espíritus superiores, eso es lo que nos indica, ¿no? Que Dios le diría a esta persona: tú no quisiste trabajar en mi viña, malgastaste tu tiempo, tienes que aprender de nuevo, y cuando estés ya en mejor disposición, podrás trabajar en mi viña, le dice el Señor, o le diría el Señor. ¿Ya? Entonces, ahí pues, ¿no? Es importante tomar en cuenta si somos llamados a última hora, porque Dios va a ver en nuestros corazones, ¿no? Que hemos sido llamados, pero que estábamos con la mejor predisposición, estábamos esperando impacientemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la conclusión es que este tipo de personas o de obreros que fueron llamados a última hora, sí, eran trabajadores, lo único que les faltaba era el trabajo, pero ellos estaban esperando, pues, ansiosamente. Entonces, es ahí donde Dios analiza eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí, a eso se refiere con los obreros de última hora, ¿no? ¿Ya? Pero haciendo un poquito de historia también, si hablamos de los obreros de la última hora, ¿quiénes fueron los obreros de la primera hora? ¿No? Entonces, los obreros de la primera hora fueron los apóstoles, Moisés, Abraham. claro, Abraham, realmente. Y luego ya con el continuar del tiempo, llegan los discípulos de Cristo, los apóstoles, ¿no? Los padres de la iglesia,
Ujú. los sabios, los filósofos. ¿Y quiénes son ahora los obreros de la última hora? Los espíritus. Espíritas. Exactamente, los espíritas. Y toda persona que se considere buen espíritu son los obreros de la última hora. Entonces, nosotros estamos pasando un momento clave, ¿no?, en el desarrollo espiritual, ¿no?, de la humanidad. Y aquí es donde hay que hacer un enfoque importante, ¿no?, porque hay espíritas y espíritas. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Estamos realmente preparados como espíritas? ¿No? Porque todo depende también de nuestra evolución espiritual, de nuestro desarrollo moral también, ¿no?, para podernos considerar verdaderos espíritus. Sí, gracias a Dios estamos aquí en esta reunión, una reunión espírita, ¿sí? Pero también tenemos que hacer, pues, los méritos suficientes, ¿no?, los méritos espirituales suficientes para considerarnos verdaderos espíritus, ¿no?, y considerarnos como obreros de la última hora, ¿no?, para poder nosotros llevar a cabo, pues, esa transformación de la humanidad, ¿no?, esa transformación espiritual, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones de un buen espíritu? ¿Ya? Si nosotros realmente estamos preparados, y para eso estamos, ¿no?, nos estamos preparando, los espíritus superiores nos enseñan a que la misión de todo buen espírita es, pues, predicar el nuevo dogma de la reencarnación, ¿no? Porque cuando se hace mención de los obreros de última hora, dicen, unos llegaron más temprano, otros llegaron más tarde, ¿no?, de acuerdo a la encarnación también que han tenido. Entonces, si estamos hablando de la encarnación, también tenemos que enfocar el dogma nuevo de la reencarnación. Y ese es el dogma que nosotros también debemos enseñar, debemos predicar. Pero hay que estar preparados para eso, lógicamente. Para eso estamos, ¿no?, nos estamos preparando. Porque nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos nuestros errores, nuestras fallas. Todos los días caemos en errores, ¿no? Pero lo importante es trabajar en nuestro desarrollo moral primeramente, para sentirnos más capacitados, ¿no? Entonces, cuando estemos, pues, capacitados moralmente como debe ser, no de palabras sino de conciencia, pues, ¿no?, entonces debemos predicar, digamos, a los avaros. Hay que hablarles del desinterés, ¿sí? Luego, a los viciosos hay que hablarles de que tienen que dejar, pues, esos malos sentimientos, ¿no?, la abstinencia, ¿no? Entonces hay que hablarle a los viciosos de la abstinencia, ¿sí? Esa es parte de la función, ¿no?, de cada espíritu, ¿ok? Hay que hablarle a los, digamos, a las personas, a los tiranos y a los déspotas, hay que hablarles de la bondad. O sea, hay que hablarles de lo contrario, ¿verdad?, de lo que ellos están fallando, ¿no? Aparentemente es un trabajo echado al agua. Mucha gente nos dirá, oye, vas a perder tu tiempo hablando de bondad a un tirano. Vas a perder tu tiempo hablándole de justicia a un injusto, por decir, ¿no? Vas a perder tu tiempo de hablarle de abstinencia a un vicioso. Y vas a perder tiempo de hablarle de desinterés a un avaro, ¿no? Vas a perder tiempo, te va a decir, ¿no? Estás loco, ¿no? Sí, aparentemente es un trabajo tirado al agua, ¿no? Pero dicen que con el sudor de nuestra frente, pues, debemos regar primeramente el campo, para que el campo esté listo para poderlo sembrar, ¿no? Si no hacemos ese trabajo primeramente, lo mismo que nada.
Entonces, en el momento de predicar nos vamos a encontrar pues con una pared, nos vamos a chocar con muchas personas que no van a querer saber nada de la palabra de Dios. Vamos a ser rechazados, ¿no? Ustedes están locos, van a decir, están perdiendo tiempo, ¿no? Pero ese es... Perdón, sí. Alejandro, pero todo tiene un tiempo. Lógico. Porque creo que cuando el maestro está listo, los discípulos aparecen solos. No, lo digo por experiencia. Cuando el servidor está listo, Exacto, ¿no? el servicio aparece. aparece. Porque cuando la persona está pues en crisis, ¿no? Es lo que he aprendido. Cuando la persona está en crisis, apertura el corazón para escuchar, ¿no? Porque cuando está en una zona de confort y está tranquila, es muy difícil. Es como tú dices, es un trabajo al agua, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero muchas veces no te escucha. No lo necesita, creo yo. Pero cuando esa persona, aún el avaro, el vicioso, el que no ama, el que odia, ¿no? Está en crisis o está en una etapa de cambio, aparece y te escucha, al menos te escucha, ¿no? De repente ese momento no tomes la decisión, pero ya le dejaste el mensaje. En la semilla dejado. Exacto, ¿no? Ya él verá en qué momento, ya no es inocente, como dice Rosalía, ya no es ignorante, ya se lleva la responsabilidad de saber lo que tiene o lo que le toca hacer, ¿no? Entonces, cuando uno siente que está listo para llevar el mensaje, y creo que todo tiene su tiempo, como te digo, ¿no? Las personas aparecen y te lo piden. Entonces, si nosotros como espíritas creemos que tenemos esa habilidad o esa cualidad de transmitir el mensaje, empecemos a hacerlo, ¿no? O empezamos a practicarlo al menos. Porque en mi experiencia yo creo que he ido aprendiendo en estos tiempos, sobre todo este año, que pertenezco al grupo, y muchas veces hablo lo que tú nos estás diciendo, yo se lo digo a una persona cuando está muy dura, ¿no? Y le digo, ¿a qué crees que has venido a este mundo, no? Y me dicen, a ganar dinero, a tener casas, a tener lo que me merezco, ¿no? Entonces, yo le digo, sí, pero ¿a qué más? ¿Qué más has venido, ¿no? Entonces, muchas veces todo lo que te dice son heridas de su vivencia, falta de amor. Entonces, cuando tú le tocas el corazón por ese lado, te permite decirles más cosas de Dios. Entonces, cuando ya le tocaste el corazón con el amor o la falta de amor que tuvo como persona, entonces tú te atreves a decirle, mira, si te tocó pues una persona dura en tu vida, es porque tú tienes que aprender a qué. Imagínate qué puedes aprender, ¿no? Entonces, porque es bueno que la persona sienta, ella tenga conciencia que tiene que aprender a perdonar, porque en realidad es el fondo de todo. Aprender a perdonar porque tenemos vivencias, tenemos familia, ¿no? Y entonces cuando le cae el 20 o se da cuenta que tiene que aprender a perdonar, entonces ya le puedes explicar que de repente él antes, porque son casos muy fuertes que le puedo pasar, ¿no? De repente él antes vivió algo parecido, pero del otro lado, y ahora le tocó aprender de repente. Le tiene que aprender para que no se repita la historia, ¿no? Para que eso le permita a él ser mejor padre, mejor hijo, yo qué sé. Y entonces, y eso, como te digo, todo tiene un momento. Todo tiene un momento. Y si nosotros nos decidimos de repente a llevar el mensaje, no con la palabra de Dios neta específicamente, porque no todos lo entienden, pero sí, o sea, sí hablándole del amor, sí hablándole que tiene un cuerpo y un espíritu, ¿no? Porque a ese punto ya llego y lo aceptan, ¿no? Lo aceptan. Decirle que su espíritu es una energía de repente que ha venido a aprender, que su cuerpo un día se va a quedar y que por lo que lucha eso va a quedarse acá, para que aprenda a desprenderse. Porque muchas veces vienen muy pegados a mi empresa, mi carro, mi casa, ¿no? Entonces, el negocio, ¿no? Mi dinero, entonces son muy pegados a las cosas de la tierra y no entienden que hay algo más por el cual tenemos que aprender a soltar, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo les
experiencia que yo les puedo compartir, ¿no? Que todo tiene un momento. Claro, yo entiendo también cuando tú dices, Alejandro, que es como el campo que estás sembrando, ¿no? Que estás echando una semilla en el campo, eso significa que vas a echar, obviamente, y va a caer la semilla en la tierra que más pueda florecer. Pero hay una cosa también muy real. Como espíritas, es verdad que tenemos que dar ese mensaje, porque es nuestro deber además. Y no sabemos en qué momento está esa persona, no sabemos en qué momento está, pero todo es cíclico en la vida, en primera. Y sabemos que esa persona no va a ser infinitamente, o siempre va a ser feliz, o siempre va a ser infeliz. Y esa persona, que de pronto puede ser un avaro, un mentiroso, un celoso, cualquier defecto, un vicioso que tenga, bueno, X, esa persona va a tener que aprender, si no es por amor, es por dolor. Y cuando esa persona, que todavía está cerrado, que todavía bueno, le dijiste y no te quiso escuchar, entonces el tiempo es la respuesta. Cuando esa persona esté sufriendo, va a recordar lo que tú le dijiste. Y por dolor va a tener que aprender, porque no lo hizo por amor, porque la vida se le va a complicar. Y entonces ahí recién, como acaba de decir Yolanda, ¿no? Cuando recién ya sufra, cuando recién ya tenga ese golpe, cuando recién ya sienta eso, es cuando va a comprender. Como dijiste tú la semana pasada, porque lo que no nos podemos escapar es del amor de Dios, pero eso es algo que tienes que ir avanzando y tienes que ir evolucionando para que eso ocurra. Y otra cosa bien importante, no nos olvidemos de que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿ok? A veces el orgullo, a veces la soberbia nos vence y reincidimos, y reincidimos, y reincidimos. Ahí caemos muchas veces y algunas nos levantamos porque nos toca levantarnos y volvemos a caer, ¿ok? Ahí es que viene, cuando ya estamos realmente en el fondo del pozo, es que buscamos ayuda. Ahí nos acordamos, ahí es donde decimos, si no es por amor, es por dolor. Pero todos somos hijos de Dios y todos podemos ser ayudados. Hay que quererlo. Pero sí, eso va a depender mucho de cada persona, porque podemos decirles infinitas cosas e intentar muchísimas cosas y no paremos de hacerlo, no paremos de intentar, porque es nuestro deber como espíritas dar la caridad, enseñar, difundir la doctrina de amor que nos dejó Jesús, este evangelio tan bonito que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Es nuestro deber difundirlo de la manera como lo visualiza el espiritismo, pero recordemos siempre que los oídos se van a cerrar cuando quieran y los ojos también, y se abrirán en el momento en que esa persona haya padecido, pues ya hasta más no poder. Ahí es cuando comienzan a renovarse, ahí es cuando comienzan a exterminar sus defectos y ya se da la reforma moral que debió haberse dado hace mucho cuando lo avisamos, ¿no? No quiero esto decir que los estamos juzgando ni nada, pero a veces insistimos y ofrecemos y queremos y vamos y caemos mal, en fin, por último somos unos pesados, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso también, porque solo es ayudado quien quiere realmente ser ayudado. Quien no lo quiere, le va a entrar por aquí, por un oído y le va a salir por el otro, ¿ok? Pero continuemos nosotros adelante con esta difusión de la doctrina espírita, ofreciendo la caridad, ofreciendo la ayuda, la orientación, la palabra que se pueda dar a los hermanos y levantarlos y ayudarlos y sobre todo aclararles, dejarles claro lo que en realidad es el propósito de cada existencia. Eso es muy importante, porque las personas no lo saben, no tienen esa información todos. Entonces, eso es lo que sí debemos de difundir. Ok, gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ana C. Y bueno, efectivamente, hace muchos siglos también que el Señor puede haber llamado a muchos espíritas, ¿sí? Que pueden haber estado comprendidos en el grupo de los primeros, ¿no? De los primeros obreros, pero no quisieron pues trabajar, justamente haciendo hincapié a lo que estaba comentando Ana C. Efectivamente, hace muchos siglos el Señor ha llamado a muchos espíritus, pero simplemente no quisieron trabajar pues en la viña del Señor.
Pero a través de la misericordia de Dios permite que vuelvan, ¿no es cierto? Nuevas oportunidades. Exactamente. Nosotros que estamos acá reunidos hemos podido estar hace mucho tiempo también como espíritas que nos llamaron y dejamos la tarea inconclusa. Y ahora estamos acá. ¿No? Y es el momento, dice, que podemos recibir ahora nuestro salario, pues aprovechemos la última hora. A lo mejor estamos en la última hora. Sí, a lo mejor estamos en la última hora. Pero en la última hora también evolucionemos moralmente, bueno, porque si no evolucionamos moralmente, lo mismo que nada. Claro, Alejandro, si me permite, señor, justo estaba hace un momento hablando de eso, de la evolución, ¿no? Entiendo que también es importante recalcarlo constantemente, recordarlo todos nosotros, ¿no? El conocimiento no necesariamente es evolución, y lo explico. Tú puedes conocerte la Biblia o el libro espírita de pies a cabeza y solamente algo aquí, mental. Te lo conoces, lo sabes, de memoria. Pero si no evolucionaste, como tú dijiste hace un momento, tienes el conocimiento, pero no evolucionaste moralmente. O sea, sí, conozco todo, me conozco la Biblia, me conozco el Evangelio, sí, sé todo, pero lo importante es lo que llevas por dentro. Es como aquel hermanito que de pronto es un analfabeto, o analfabeta, como le quieren decir, que no lee, no sabe leer, pero tiene un alma evolucionada. Así es. ¿Sí? Tiene una bondad, tiene amor al prójimo, es una bondad inherente, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no siempre el conocimiento es una evolución espiritual. Y eso es que nos debe quedar bien claro, sobre todo los espíritas. En primer lugar, pues la evolución moral. Es moral. No, y sobre todo, por ejemplo, los evangelistas, ¿no? Que saben la Biblia al revés y al derecho. Y no todos son moralistas, tienen un moral buena ni nada por el estilo. O como este predicador de la televisión que, imagínate cómo explotaba a las personas, ¿no? Y él hablaba de la Biblia, de lo que Dios y no sé qué. Y engañaba a mucha gente. Y engañaba a tanta gente. Entonces, imagínate tú, ¿no? Y es ahí donde Dios les va a decir, tú sabías. Tú habías leído, tenías el conocimiento, agarraste mi libro sagrado y ¿qué hiciste con ese conocimiento? Exactamente. ¿Y qué hiciste con ese conocimiento? Engañar a tantas personas. Entonces, eso pasa en esta tierra, lamentablemente. Sí, pues, y dentro pues de la misión de todo buen espírita hay que, dice, llevar la palabra divina, ¿no? Y vamos a enfrentarnos a mucha gente, dice, y a muchos grandes también, ¿no? Muchos grandes que van a desdeñar, dice, que van a rechazar la palabra de Dios, ¿no? También nos vamos a enfrentar a muchos sabios que al escucharnos nos van a pedir pruebas, porque no se compensen, pues, ¿no? Siempre con esa expresión de ver para creer, ¿no? A pesar de que han visto tantas cosas, pero siguen sin creer. Y es que el orgullo de estos sabios, de estos poderosos o científicos, el mismo orgullo no les permite aceptar una realidad que está por encima de ellos, ¿no? Y es por eso que rechazan pues todo lo relacionado con el espiritismo, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Ellos se basan en su ciencia y algo tangible, ¿no? Que puedan tocar y que se pueda demostrar con fórmulas, ¿no? Entonces, como no aceptan, no entienden la existencia de algo superior sobre ellos, simplemente no lo aceptan. Pero en el camino vamos a encontrar también personas sencillas, humildes, que ellos son los que nos van a escuchar. Justamente, Alejandro, me acabas de traer a la mente un caso reciente. Una señora muy orgullosa, muy rencorosa también. Ella dice que iba a la iglesia, a su zona, y ella rezaba, pero no sentía nada. Entonces ella no creía que Dios existía. No tenía esa... De repente necesitaba sentir, pero no sentía. Entonces, una vez tenía problemas, se fue a la iglesia y le dijo a Dios, ¿no? Dios, si tú existes, mándame una prueba. Una prueba. Mándame una prueba para yo creer que tú existes, ¿no? Y ella dice, a los 2 meses su esposo le dio cáncer.
Y para ella fue una prueba de Dios. Desde ese momento es que ella cree, y ahora que ella, el esposo le dio cáncer, ella le dice, ahora ayúdame a curarlo, ¿no? Entonces lo lleva el esposo a sus tratamientos durante 5 años y se cura el cáncer. Entonces, para ella eso es una prueba, o sea, era como lo que acabas de decir, ¿no? Ver para creer, ¿no? Ella no creía que un Dios que ella no ve existía. Y cuando ella le pidió una prueba y este hombre le dio, a su esposo le dio cáncer, está vivo el esposo ahora, ella empieza a creer. Y el esposo se cura porque el cáncer fue benigno y se cura pues, ¿no? El cáncer. Entonces ella me dice, yo ahí empecé a creer que Dios existía, porque yo era muy orgullosa. Entonces me prácticamente tocó su corazón, ¿no? Sí, pero hizo lo que tú dices, ¿no? Ver para creer, no creía sin ver. Entonces, es su creencia que ella tiene, ¿no? Les comento si eso de verdad fue su creencia de ella o su forma de ver, no lo sé. Pero todo está pues en función de la evolución, ¿no? Espiritual de cada persona, ¿no? Y su perspectiva, como lo ve Dios, ¿no? Porque Dios se manifiesta todos los días. Pero no creo que el marido le haya dado cáncer porque ella le pidió a Dios una prueba. No, pero es la no forma creo que que ella Dios interpreta. Es la forma que ella lo interpreta. Pero yo no creo que Dios se toma la molestia de decir, ay, aparte la prueba a ti porque eres tú que va a dar cáncer a tu marido. Por eso te digo, pero es la forma como la creencia entra en la mente de la claro, persona. esa ya es la persona. Pues yo digo, ¿no? De acuerdo a su perspectiva, ¿no? Ajá, Claro. exacto. Sí. Porque también si ella no creyendo para que iba a la iglesia, ¿no? Claro, sí. Ujú. Claro, eso Contradictorio. es claro, es contradictorio. ¿Para qué iba a la iglesia si no creía en él, ¿no? Ujú. Rezaba por rezar o qué sé yo, ¿no? Pero es una forma también, creo, de buscar, ¿no? Respuestas de una persona que tenía el conocimiento dormido, yo qué sé. No sé. Porque tú imagínate en todo caso que el marido no se hubiera salvado. O sea, había dicho, Diosito, me diste la prueba y encima fuiste malo, me quitaste a mi esposo. No, claro, es ella. O sea, estamos en la creencia de su Claro, de mente. ella, en su Ajá, mente de exacto. ella ha relacionado todo De eso. acuerdo a Así su como ella puede perspectiva. haber varias personas Claro, de repente. claro. Claro, que de repente no creen porque no ven. A eso yo voy, al ejemplo que dijo Alejandro, ¿no? Personas que no creen porque no ven algo, quieren ver algo para creer, ¿no? Porque tener fe es creer en algo que tú no ves y que encima es bueno. No, entonces imagínate, ¿no? Gracias. Sí, pues, y muchas personas también, que confundidas también, ¿no? Pueden en algún momento decir, Señor, gracias, o sea, gracias no, sino gracias, le piden gracias a Dios, ¿no? Gracias, le piden gracias a Dios. Sí, Señor, les va a decir, pero ¿por qué me pides gracias si tú solamente has buscado tu recompensa aquí en los bienes terrestres? Dice, ¿no? Porque sí, pues mucha gente busca aquí nada más la recompensa en los bienes terrestres y se olvidan por completo en la recompensa en el reino de Dios, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces por eso Dios dice, el que se preocupa en obtener su recompensa acá en la tierra, en los bienes terrestres, pues ya estás pagado, dice. No pidas más, ¿no? Porque no vas a ser acreedor a la recompensa en el reino de los cielos cuando tú ya obtuviste, tú mismo te pagaste. Le dice, ¿no? Ya, ¿qué más vas a pedir? Entonces, y hay mucha gente que dentro de la humildad y la sencillez, sí, esperan esa recompensa en el reino de Dios, ¿no? Y ahí viene la contradicción, ¿no? Porque mucha gente dirá, pero esa persona es conformista, no tiene aspiraciones en este mundo, no se esfuerza, dice, ¿no? No, hay contradicciones, lógicamente, en eso consiste esta lucha en este mundo, ¿no? Porque el que no se esfuerza, para la mayoría es un conformista, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Entonces todo depende del grado de evolución espiritual de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Pues su recompensa aquí en la tierra o en el reino de Dios, ¿no? Ya, entonces, en esto ha consistido pues esta parábola que está en San Mateo capítulo 20, así que habla pues de los obreros de la última hora y como les repito ya para poder terminar, ¿no?
Sí, pues nosotros de una u otra manera estamos considerados como, nosotros los espíritas, estamos considerados como los obreros de última hora. Pero siempre y cuando pues nos sintamos verdaderos espíritus, ¿no? No se trata de decir yo lo soy, no, sino que depende también de nuestra evolución moral, que eso es lo básico. Si no hay evolución moral, por más que estemos acá y nos reunamos todos los miércoles, si no hay evolución moral, lo mismo que nada. Pues. Y pues yo siento este capítulo de los obreros de la última hora como que es un llamado a todos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿No? Con una incidencia a todos nosotros, pero recalcando eso de, primeramente, preocupémonos en la formación moral, ¿no? Tenemos errores, no somos perfectos, ¿no? Tenemos errores, un montón. Podemos a veces decir cosas, hacer cosas que no va con nosotros, pues, pero ya ahí son las pruebas, ¿no? Las famosas pruebas que debemos es superarlas, ¿no? A través de la capacidad moral que tenga cada persona. Entonces recién ahí vamos a podernos sentir verdaderos espíritus y vamos a estar más preparados para predicar, ¿no? La palabra divina, hablar del nuevo dogma de la reencarnación, que eso es básico, ¿no? Eso es lo que debemos enseñar, ¿no? Porque mucha gente piensa que todo se acaba en esta vida, ¿no? Que acá el alma o el espíritu o bien recibe su premio o bien se condena, y punto, y se acabó todo. Pero no aceptan la idea de que hay una oportunidad más a través de la misericordia de Dios, que es la reencarnación, ¿no? Y que podemos volver. Acá esta es la prueba, hemos vuelto todos. Hemos estado reunidos hace miles de años con otros cuerpos, lógicamente, pero nuestros espíritus son los mismos, pero más evolucionados acá. Porque estamos aprendiendo, estamos sacando provecho de las enseñanzas intelectuales de nuestros antecesores. Entonces eso nos da también un margen de ventaja, ¿no? Ya estamos, sí, con cierta ventaja, estamos aprovechando esos conocimientos intelectuales que nos dejaron los primeros obreros. De forma solidaria, ¿no? Claro, en forma solidaria. Estamos retroalimentando, ¿no? Los conocimientos que nos dejaron ya espíritus más avanzados intelectualmente y espiritualmente más evolucionados nos han dejado sus huellas, y gracias a la nueva doctrina espírita, a través de los medios que pueden recibir los mensajes espirituales, ¿no? A través de la intuición, ¿no? Porque cuando hemos venido acá, claro, si bien es cierto no vamos a recordar exactamente lo que hicimos en una vez, pero a través de la intuición ya recordamos algo, ¿no? Vamos a recordar por qué pienso esto, o por qué siento esto. Y esa es la prueba de que venimos ya con experiencia, pues. No va a ser una forma detallada, exacta, que lo vamos a recordar, pero sí lo percibimos. Es como un sonido que llevamos adentro que nos hace sentir, ¿no? Y nos hace percibir las experiencias con las que estamos viviendo, ¿no? ¿Ya? Claro, dentro del campo del espiritismo también, sí, pues van a haber muchos espiritistas que se retiraron, no quisieron trabajar pues como debió ser, ¿no? En la línea del Señor. Pero hay que estar siempre identificados con los que están en el camino, pues, ¿no? Con los espiritistas que están en el camino. ¿Y cómo los reconocemos? A través de sus obras que están haciendo basados en la caridad. La caridad es lo que mueve todo el mundo, a todo el universo. Entonces, el que practica obras con caridad, ahí se identifica el verdadero espíritu, ¿no? Entonces, obras con caridad, amor al prójimo, ¿sí? La benevolencia, practicar la benevolencia, la piedad y todo lo que nos enseñó Jesús, pues, ¿no? Entonces ahí se reconoce pues un verdadero espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso nuevamente digo, este capítulo me parece muy bonito, muy interesante, como incidencia a todos nosotros, ¿no? Es como un llamado a todos nosotros para mejorar pues el desarrollo moral y ser buenos espíritas. Y, ¿por qué no? Ya deberíamos comenzar a poner en práctica
todo nuestro conocimiento, ¿no? Predicar, ¿no? Todas estas enseñanzas, ¿no? Predicar la reencarnación y predicar pues todas las enseñanzas de Jesús, ¿no? Así, de esta manera, nuestros espíritus van a estar más preparados pues cuando ya tengamos que desencarnar, dejar este mundo, porque estamos de paso, ¿no? La vida que creemos que es tan larga, ¿no? Se hace larga, pero dice que es solamente un fragmento en medio de toda la eternidad, ¿no? Entonces, si estamos en la última hora, aprovechemos esta última hora, pues, ¿no? Y ya comencemos pues a predicar y llevar todos estos conocimientos. Muchas gracias. Ah.